Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Gracias, hija. Nerviosa, sí, mucho, ¿verdad? Ayer le mandaba un mensaje a la pastora y digo, ay, ya me entraron los nervios. Pero damos gracias al Señor por esta oportunidad, amén. Yo sé que ya oraron por nosotros, pero vamos a volver a orar nosotros, amén. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad que tú nos permites, Padre. Gracias por primeramente hablar a nuestra vida, Señor, y te pedimos, Señor, que esta palabra sea de bendición y edificación para todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que tú toques sus corazones, que tú toques su mente, Señor, que quiebres estructuras, Padre, y que seamos humildes para recibir esta palabra, Señor. Porque nosotros sabemos que si ponemos por obra tu palabra, Señor, vamos a ser muy bendecidos y nuestras familias también. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sé tú quien usa nuestros labios, Padre. Amén y amén. Amén, pues bueno, gloria a Dios. Bueno, el título de la predicación, si nos quieren poner por ahí la imagen. A ver. El hombre de la mano seca, el matrimonio. Amén. Vamos a darle lectura. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta cita bíblica que habla acerca de un hombre de la mano seca? Vamos ahí a Mateo 12:9. Pero quiero esperar. Amén, gloria a Dios. Mateo 12:9. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, el Señor Jesucristo, y he aquí, había ahí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano, y él extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Amén. Bueno, pues aquí podemos ver una persona que estaba dentro de la sinagoga, dentro de una congregación de aquel tiempo, así como lo estamos hoy todos nosotros, que él estaba recibiendo una enseñanza, que él estaba siendo guiado conforme pues a los escritos que habían en aquel tiempo, amén. Pero pues estaba enfermo, ¿verdad? Le hacía falta sanidad en una parte de su cuerpo. En este caso era la mano, y pues qué importante es la mano para nosotros, amén. ¿Usted puede hacer algo con una sola mano? ¿No, verdad? Para agarrar una botella, las que somos mamás, para cocinar, para exprimir un trapeador. Hay una mujer que en su tiempo me bendijo mucho, y ella tuvo un accidente en su mano, se quemó de aquí a acá. Entonces ella siempre estaba con su mano así, y yo me quedé impresionada, y un día que yo la vi tendiendo ropa, y con una mano buscó se dio la habilidad, ¿verdad?, para agarrar una ropa y tenderla así con esa mano que estaba dañada, para poder extenderla. A lo mejor no era al 100, pero ella se estaba esforzando, amén. Eso es lo que estaba pasando con este hombre. O sea, él estaba yendo, estaba asistiendo, pero había una parte que estaba enferma, que estaba dañada. Y esta cita la vamos a introducir al matrimonio, amén. ¿Por qué? Porque muchas de las veces hay una área seca dentro de nuestro matrimonio, dentro de nuestra vida, y no nos damos cuenta. Y estamos aquí y recibimos la oración, oramos por nuestro esposo, oran por nosotras, pero llega un momento en el que sigue esa área dañada, y sigue ahí, y no podemos identificarla, o a lo mejor la identificamos, pero es muy difícil en su momento para nosotros cambiarla, amén. Entonces aquí podemos ver a este hombre que pues todavía no llegaba Cristo a ese lugar, y aquí podemos ver que Cristo se introdujo al lugar donde ese hombre adoraba. Y es que muchas de las veces podemos estarnos congregando, pero si no tenemos ese encuentro con Cristo,
vamos a seguirle fallando. Y aquí este hombre tenía esa mano seca. Entonces esto lo relacionamos mucho al matrimonio porque pues por lo regular el anillo, lo que representa el matrimonio pues va en la mano. Y aquí este hombre tuvo un encuentro con Cristo y le dijo, extiende tu mano porque la tenía seca, amén. Y muchas de las veces pudiéramos estar en este lugar recibiendo palabra, pero si Cristo no nos dice extiende tu mano, vamos a seguir fallando en esa área que es el matrimonio. Yo puedo estarme llenando de la palabra, puedo estar predicando, pero ¿qué estoy depositando en mi esposa? O sea, ¿vamos a la par o vamos en yugo desigual? Tal vez yo pudiera ser el que estoy más lleno de la palabra, pero mi esposa, ¿en dónde está? Entonces, tal vez con la mano buena puedo estar agarrando el ministerio, pero con la otra mano, pues estoy descuidando a mi esposa. ¿Por qué? Porque es la mano seca, amén. Entonces, aquí en la palabra de Dios, en primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces aquí podemos ver que si yo tengo tal vez mi ministerio en la mano buena, pero el vaso, ¿con cuál mano? Con la mano seca. Entonces es muy difícil estar caminando de esa manera. Es muy difícil porque no, una mano seca, o sea, no puedo, o sea, nada más voy a estar lastimando y lastimando ese vaso, y es un vaso frágil. Ahora, una mano seca puede topar con el vaso y lo va a fisurar, y una vez que ese vaso se fisura, pues va a empezar a derramar lo poco, lo mucho que como nosotros como varones pudimos haber depositado en ese vaso. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, si yo deposito en mi cónyuge, como dice por ahí el video, comprensión, amor y ternura, entonces, pues el día que ese vaso se pueda, yo lo puedo estar fisurando, pues bueno, tal vez va a escurrir algo de eso, pero si estoy depositando inseguridades, contiendas, o sea, tantas cosas negativas, pues eso es lo que voy a estar adquiriendo. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí ¿lo dices tú? Sí, por sí, Proverbios 27, 15, 16. 15 y 16 dice así: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Bueno, aquí nos está diciendo que nosotros, que si somos rencillosas, pues ¿a qué vamos a ser semejantes? A una gotera continua, ¿sí? Pero es como lo mencionaba ahorita mi esposo, o sea, si nosotros, que dice la palabra del Señor, que somos un vaso más frágil, ¿sí? No dice un vaso frágil, dice a vaso más frágil. Entonces, dice que debemos de vivir, que deben de vivir ustedes con nosotros. Amén. Sabiamente. Amén. Y como coherederas de la gracia del Señor, ¿sí? ¿Qué va a pasar en ese momento? Como lo mencionaba ahorita, se va a fisurar el vaso que ya agarraste con esa mano que estaba seca, que ya lo dañaste, ¿sí? Y va a empezar a gotear eso. Las ¿sí? rencillas. Las rencillas, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas. Pero también hay algo importante, o sea, tú estás depositando confianza, tú estás depositando amor, tú estás depositando comprensión, pues eso es lo que va a haber en ese vaso. Pero pues todos fallamos, ¿verdad? Y no estamos Amén. Exentos a que un día tal vez el vaso no se va a fisurar, tal vez se va a tronar y se perdió esa confianza, ¿sí? O se va a ladear y ya va a rodar todo aquello, ¿sí? Haciéndolo inconscientemente. Ahí ya no es una gotera, ahí ya fue lo que ya se rompió y se quebró totalmente. Y hay que hacer, pues ir otra vez con el Señor y decirle: Señor, ayúdame para reparar este vaso, ¿sí? Ayúdame a volver a estructurarlo, porque no fue mi intención que esa confianza se rompiera, ¿sí? Dicen por ahí que para ganar la confianza pues pasa mucho tiempo, pero para perderla es así, ¿sí? Entonces ahí es volver a trabajar, volver a empezar, volver a decir: Señor, ayúdame, y volver a llenar ese vaso de toda esa confianza, de todo ese amor, y va a ser un proceso más largo, ¿sí? Porque dice la palabra del Señor que goteará mi enseñanza como la lluvia, ¿sí? Entonces tú tienes el vaso ya vacío otra vez, ¿sí? Entonces va a gotear otra vez esa enseñanza, o sea, no se va a llenar de golpe,
¿sí? Va a gotear y va a estar entrando y va a estar llenando de poco a poco, y lo que ya tenías, pues otra vez hay que volverlo a empezar, ¿sí? Ahora también dice que nosotros vamos a vivir sabiamente, ¿sí? Pero también dice que la mujer sabia edifica su casa, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué estamos haciendo nosotras como mujeres? ¿Sí? Hay mujeres de mano seca. Eso es lo que voy. La que no tiene la mano, una mujer que tiene sus dos manos al 100 va a edificar su casa, pero la que tiene la mano seca, pues no va a hacer nada. Y es que ese es uno de los principales puntos que una casa se va a derribar cuando no hacemos nada. O sea, no necesitamos herramienta pesada para tumbarla, nomás no hagamos nada. Y empiezan los detalles, empiezan a fallar esto, el agüita, las fugas, o sea, viéndolo literalmente. Y es que si no hacemos nada, bueno, las mujeres, o sea, es que la palabra de Dios apunta para los dos lados. Entonces ahí la mujer tiene que entrar en una etapa de sabiduría, pero el varón tiene que entrar en una etapa de comenzar a resanar ese vasito. O sea, es un trabajo en equipo, no, porque muchas de las veces nada más se enfoca de que, mujer vaso frágil, sí está bien, pero también a veces el varón también necesita ayuda de la mujer. Y es que tristemente, hoy en estos tiempos, hay mucho machismo, y a raíz de ese machismo, pues le va dando origen al feminismo. Entonces, es que esto es un trabajo en equipo, amén. Si Dios hubiera dejado a Adán ahí solo, pues ya, pero no, dijo, voy a hacerle una ayuda idónea. Entonces yo antes de casarme, yo platicaba con Brice y le decía, pues es que la palabra de Dios dice que tú eres mi ayuda idónea, pero ¿en qué me vas a ayudar? O sea, a lavar los trastes, a lavar la ropa. Le digo, eso yo también lo puedo hacer. O sea, ¿cuál es esa ayuda idónea que Dios ha depositado en cada varón? Amén, no, eso ya suena como a machismo. No, pues ella me ayuda a lavar, ella me ayuda a trapear. No, o sea, eso es un trabajo en equipo, amén. Recordemos que la ayuda idónea fue hecha para sojuzgar juntamente con el hombre, ¿verdad? Entonces también ahí, bueno, ese ya es otro amén. Tema. Entonces Dios no quiere, es que Dios no quiere que nos quedemos en el vaso nada más, no, la mujer tiene mucho potencial. La mujer tiene un potencial que a veces nosotros como varones no nos imaginamos. Y es que en ocasiones, yo le he dado oportunidad a Brisa de que está bien, ejerce tu potencial sobre mí, que al cabo yo no me siento que tú me estás mandando. O sea, no, tú ejerce, no hay problema. O sea, yo me dejo de que ella comience a edificar, no hay problema. Pero también yo reconozco que no, sí, está bien, ejerce, pero yo tengo la mano seca. Aquí empieza tú a edificar, como esa mujer que empieza a edificar la casa. Y poco a poco nos vamos complementando, amén. Y es que Dios no quiere que la mujer se quede en un vaso solamente, porque aquí la palabra de Dios nos dice en Proverbios 5:15. Amén. Proverbios 5:15 dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Amén. Entonces se fijan que ya de aquí, de un vaso, ya nos está hablando una cisterna. O sea, Dios no quiere que nos quedemos ahí estancadas nada más. Dios nos quiere llevar a más. Nos quiere llevar a ser unas mujeres que estemos plenas, que estemos llenas de lo que se nos ha depositado de parte de nuestro marido. Ahora también hay varones que son vasos frágiles. Entonces ahí también es donde nosotros tenemos que dar un consejo, dar sí, oye, mira, y tener cuidado de lo que también nosotros como mujeres estamos depositando en ellos. Nosotros, ya habíamos dado este tema hace como 2 semanas, en la página que compartimos y también ahí en Pan de Vida. Y cuando nos dijeron los pastores, pues estábamos entre semana otra vez retomando y estudiando y ver qué podíamos incluirle o así, ¿verdad? Y mi esposo me hizo a mí un comentario, me dice, es que sabes que yo siento esto contigo, ¿sí? Yo siento que tú en un momento vas a hacer esto. Y yo me quedé así, que pues entonces que no lo voy a exhibir, si lo quiere decir él que lo diga, si no, no. Entonces es ahí donde les digo, o sea, que esto primeramente habla hacia nosotros. Y para que mi esposo me dijera, ¿sabes qué? Yo me siento así,
No, hermanos, yo creo que en 10 años nunca me lo había dicho. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces los hombres también se guardan, decían por ahí, lo que callamos los hombres, ¿verdad? Entonces, también se guardan muchísimas cosas, pero nosotras ni ellos somos adivinos para saberlos. Entonces, muchas de las veces se tienen que tener temas incómodos dentro de los matrimonios para crecer, para cambiar, para darnos cuenta en qué la estamos regando, en qué estamos tal vez ofendiendo o fisurando ese vaso, y empezar a reconocerlo primeramente e ir delante del Señor y decirle: Señor, le estoy regando en esto y yo no puedo, no me había dado cuenta, ayúdame, ¿sí? Amén. Entonces, ¿qué hice yo? Al día siguiente yo fui y le mandé un mensaje, ¿verdad? Dije: te espero en tal lugar a tal hora. Entonces yo le dije: ¿sabes qué? Pues yo te pido una disculpa porque yo te he hecho sentir esto y no es mi intención, y tenemos que cambiarlo y tenemos que hablarlo y cambiarlo, ¿verdad? Entonces es ahí donde el Señor también nos enseña que nosotros como mujeres podemos estar tal vez creando una inseguridad, una desconfianza, una falta de amor en ellos, y eso pues no es correcto. Amén. Amén. Entonces, ya me corto. Bueno, aquí ahora sí que esa es la tarea que Dios nos está dando el día de hoy. ¿Por qué? Porque, bueno, si ponemos esto por obra, comenzar a derramar todo lo positivo que pueda haber en nuestras esposas, comenzar a llenar, va a llegar un punto en el que ese vaso frágil va a estar al tope y que se va a empezar a derramar, y no por fisuras, sino se va a derramar por todo aquello bueno que podamos depositar. Pero claro, no lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas. Ahí es donde entra nuestro Dios a ayudarnos. Entonces se va a empezar a derramar y Dios va a decir: pues ahora estos ya van a pasar un proceso. Ahora ya no solamente va a ser un vaso, ahora va a ser una cisterna. ¿Por qué? Porque una cisterna, pues, esa necesita que nosotros como varones empecemos a depositar lo doble, lo triple, todo lo que se pueda. ¿Por qué? Porque si en lo poco que Dios nos ha dado, en eso le somos fieles, Dios nos te puede poner en lo mucho. Amén. Entonces, ¿te imaginas que tu matrimonio pase de un vaso frágil a una cisterna? O sea, eso sería algo bien, bien bonito. Amén. Ahora, aquí hay una parte importante, ¿verdad? Que del pozo de la cisterna también va y se saca agua, ¿sí? Entonces, sacamos el agua de ese pozo, de esa cisterna, pero si no se vuelve a llenar, pues va a quedar vacía, ¿verdad? Ya no va a ser sacar, ya vamos a estar saqueando ese pozo, esa cisterna. ¿Cómo se va a sacar esa agua? Pues cuando tú como mujer sabiamente edificas a tus hijos, das el consejo. Damos gracias a Dios por la vida de la pastora Pati, que ella siempre ha tenido palabra de consejo y sabiduría hacia nosotras y nos ha enseñado cómo debemos de educar a nuestros hijos y cómo debemos de comportarnos nosotras como mamás, como esposas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a dar todo eso de lo que se nos ha estado llenando, pues va a empezar a fluir todo, ¿verdad? Y vamos a estar supliendo la necesidad de los más chiquitos de casa, ¿verdad? Entonces, pero si ellos o si nosotras como mujeres empezamos a saquear, pues entonces ya no va a haber agua, ¿verdad? Es que uno entraría en un confort de que ya he logrado esta cisterna, ahora voy a descansar. Y no, o sea, es seguir depositando y depositando, porque las cisternas también se secan. Amén. Y la importancia de también no abusar del potencial que puede haber en nuestras esposas. Amén. Porque fíjese que aquí en el libro de Génesis 37:19 dice: y dijeron el uno a otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos ¿qué será de sus sueños? Dice: cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derrames sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongas mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Y lo dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Esa cisterna ya estaba seca, ya estaba saqueada, ya estaba vacía.
Entonces, cuando el matrimonio llega a ese punto donde ya no hay agua, donde ya no hay algo más, pues también, así como lo dice aquí, José era el soñador, ¿verdad? Se le conoce así. También se empiezan a acabar los sueños dentro del matrimonio. Sí, yo comentaba ahí, nosotros cuando nos comprometemos, pues ¿cuál es el sueño? El llegar a la boda, ¿verdad? Y ya cuando cumples y que llegas a la boda y que dices los votos y todo, dices, ¡ay, qué padre! Ya, sí, ya se acabó la fiesta, y luego ¿qué sigue? Ahí ya se cumplió ese sueño, sí, pero después de la boda es donde empieza todo lo verdadero, es cuando empieza lo real, porque mientras estamos viviendo en una burbuja del enamoramiento, y que me escribe una cartita, y que le mande un mensaje, y que me trajo una flor, y todo eso conforme a los afanes que vamos teniendo y los roles que debemos de cumplir, tanto mujer como hombre, todo aquello se va perdiendo, ¿sí? Lo vamos descuidando, y no es lo correcto. O sea, lo correcto es mantener esa relación entre nosotros, porque un día los hijos van a crecer y se van a ir, y nosotros que vamos a estar sentados, imagina, hermano, usted sentado de un lado de la mesa y su esposo del otro lado, y ¿qué hubo? ¿Y de qué vamos a hablar? Si ya no están los niños, ya no hay que hablar de comida, de que no comió, de que se portó bien, de que se portó mal, de que se cayó, de que se pegó. O sea, porque empieza a hacer nuestro matrimonio a girar en torno de ellos, ¿sí? Y no, el matrimonio debe de girar en torno de nosotros y de nuestra relación con Dios, para después nosotros darles a nuestros hijos lo que les haga falta. No nosotros girar alrededor de ellos, o sea, nosotros ser su cobertura, sí, pero no depende no debemos de depender de ellos para estar con alguien, ¿sí? Amén. ¿Por qué? Porque primero debemos de cumplirlo. Antes de que siga explicando nos habla, por ejemplo, en Juan 4:7, que dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vamos a hacer. Lo que pasa es que quiero leer lo que dice. Dice hasta el 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Sí, entonces aquí que el Señor le está diciendo es que tú has tenido 5 maridos, ¿sí? Y ella, ¿dónde estaba parada? En un lado de un pozo, de un testimonio. O sea que ahí podemos ver, estaba la mujer que tal vez no había sido, de esos 5 maridos, vamos a decir así, pues no sé cómo la tratarían, pero quiero imaginar que el primero la trató mal, el segundo, el tercero, el quinto, y estaba con el sexto. Entonces, pero podemos ver algo bien interesante, que ella tiene un encuentro con Jesucristo, pero vamos a verlo de la siguiente manera. Estaba la mujer, estaba un pozo lleno de agua y estaba Cristo. Entonces, ¿esto qué nos da a entender? Que el detalle es de que nosotros, si estamos en Cristo, podemos servir como testimonio a todas aquellas personas que tal vez están batallando en esta área. No sé si me doy a entender. ¿Por qué? Porque la mujer samaritana, y luego Cristo le dice, a ver, dame de beber. O sea, en pocas palabras, hey,
saca todo eso que estás cargando, o sea, sácalo. Aquí está el Padre, aquí está el que sana, aquí está el que restaura. Sácalo, mira, has estado con cinco maridos, has tenido, o sea, como dándole a entender, saca todo tus trastornos, todo lo que puedas traer, o sea, porque tus cargas. Es que uno, como hay varones, amén, que pueden trastornar, o sea, porque estamos hablando de la mano seca, o sea, es algo muy, muy fuerte. Entonces, si lo vemos así, es de que Cristo está hablando a todas aquellas mujeres que saquen, que si ya tal vez hay fisuras, que saquen. Él puede restaurar, Él es el alfarero, amén. Ahora, muchas de las veces, bueno, pues esto pasa dentro de todos los matrimonios, amén, ¿verdad? Los que conocemos y de los que no conocen. De todos los matrimonios. Pero también puede haber una mujer muy lastimada cuando ya terminaste tu vida con alguien y quedan los hijos, o quedas tú sola, ¿sí? Y empiezas a buscar llenarte de otra persona o unirte a otra persona. Pero ¿por qué te vas a unir a él? ¿Por buscar tu felicidad? No, o sea, nuestra felicidad depende del Señor, ¿sí? Nuestra felicidad está en Él, porque si nosotros vamos heridas a buscar otra relación, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros? Vamos a herir a ese varón, vamos a herir a esa mujer, vamos a herir a esa persona. O sea, primero tenemos que sanarnos nosotros para después empezar y complementar con la ayuda del Señor a alguien más, ¿sí? Entonces muchas de las veces esto pasa, ¿sí? O que llegan a una unión ya después de un rompimiento, y tú atacas a la persona como si fuera aquel que te ha hecho el daño, ¿sí? Y no es así, ¿sí? O quieres mandar a la persona porque como el otro o la otra ya te la hizo, no me la va a hacer, ¿sí? O sea, otra vez no me va a pasar, ¿sí? Dijo la hermana Alicia Villarreal, trompecé de nuevo con la misma piedra, pero a mí no me va a pasar, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros llevemos todas esas cargas delante del Señor y todas esas heridas que podamos tener, primeramente para ser sanos nosotros y no dañar a los demás. Y si hay hijos, primeramente sanar nosotros, nuestros hijos, para complementar a alguien más, o que alguien más se una a nosotros, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto en claro. Y como lo mencionaba ahorita, ahora hay mucho feminismo, ¿sí? Mucho empoderamiento. Empodérate, mujer, y tú puedes, y tú esto, y tú lo otro. Y sí, o sea, puedes hacerlo, pero no es lo correcto, ¿sí? Porque Dios estableció un orden. Dios, Cristo, varón, la mujer y los hijos. Entonces yo comentaba, bueno, es como querer brincarte y decirle, hazte para allá, Dios, porque no me estás respondiendo, porque esto no es así, ¿sí? O sea, yo necesito esto, ¿sí? Entonces no aprendemos a esperar el tiempo del Señor, y es donde se viene todo esto más, ¿sí? Yo les comentaba, yo he tenido que detenerme muchas veces y quedarme callada muchas otras, para tratar de no herir a mi esposo, o simplemente para yo no querer brincarle acá arriba a la cabeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno viene de una casa donde hay una mujer que trabaja y que lleva y que suple y que dé el sustento, y ves al varón que no hay, no puedo, no tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice uno? Ay, yo lo tengo que hacer porque yo no quiero andar batallando con, ¿sí? Entonces, es ahí donde también nosotros desde casa, muchas de las veces lo que vemos, lo queremos implementar ya cuando estamos en un matrimonio. Amén. Entonces, todo eso también nos ha dañado, ¿sí? Pero también está en uno decir, no, o sea, yo ya lo vi y yo no quiero eso para mí, ¿sí? Yo le voy a dar a él el consejo, yo voy a estar para él, yo lo voy a ayudar, yo voy a orar por él, ¿sí? Para que no pasemos eso que ya pasamos. Pero volvemos a lo mismo, si no se acepta el consejo de un lado o del otro, ese vaso se va a seguir fisurando, se va a seguir rompiendo, el agua se va a seguir tirando, ¿sí? Y si nos enseña la palabra que el agua es la palabra del Señor, por nosotros estamos dejando ir toda la palabra del Señor, todas las enseñanzas que se nos han dado, todo lo que nos dicen que pongamos por obra y que no lo hacemos. Entonces,
debemos de tener mucho cuidado cada vez de que alguien te diga, empodérate, mujer, ¿sí? Porque ¿de qué manera lo vas a hacer? ¿De qué manera lo estás haciendo? ¿Sí? ¿Estás trabajando aquí o quieres trabajar desde acá? Entonces eso no es lo correcto. O si le vas a poner la mano en el cuello, ¿entendiste? Sí, no, y no, o sea, no es lo correcto. Amén. Amén. Entonces aquí podemos ver que había ese pozo, estaba vacío. ¿Y esto qué significa? Que muchas de las veces en los matrimonios se acaban los sueños. Amén. Pero Dios es tan misericordioso que, viéndolo en un sentido espiritual, en ese pozo vacío, sin agua, en el desierto, Él depositó a ¿quién? A José, el soñador. O sea, Dios sigue depositando sueños en los matrimonios. Y es lo que quiero dejar bien en claro, porque esto nos habló muy fuerte Dios, porque llega un momento en el que ¿qué hubo? ¿Y ahora para dónde vamos? O sea, ¿dónde quedaron aquellos sueños de cuando nos casamos? ¿Dónde quedó aquella alegría, aquella felicidad? ¿Por qué? Porque tal vez nada más nos estábamos enfocando, al menos yo como varón, en voy, trabajo, regreso a la casa, vengo cansado, me acuesto a dormir, y se acabó. O sea, y luego de este lado, o sea, la mano trabajaba, la buena, pero y luego para agarrar el vaso. O sea, eso es algo bien delicado y que uno como varón, pues tiene uno que trabajar en eso. Entonces Dios es tan bueno y misericordioso que Él va a seguir depositando sueños en los matrimonios. Y no es que vaya a depositar sueños en los vasos, no, en los pozos. A lo mejor tú en una etapa de tu matrimonio tuviste una mujer cisterna y la descuidaste y se secó. Pero hoy Dios te dice que Él va a depositar algo ahí en tu matrimonio. Él va a seguir depositando sueños, que esto no se termina, esto apenas está comenzando. Amén. Entonces aquí algo bien interesante que también Dios habló apenas cuando hace como 3 días. Digo, bueno, pues está la mano seca y luego ahora ¿cuál es la solución? Bueno, es que la solución está en Mateo 12:13. Porque en Mateo 12:13 Jesús le dice a este hombre, le dice, extiende tu mano. Y creo que cada uno de nosotros cuando extendemos nuestra mano es porque vamos a recibir algo. Entonces aquí Dios le dice, extiende la mano y él es sanado. Ahora, hay un dato bien interesante, que este dato, el rey Ezequías, cuando él comenzó a reinar, vamos a verlo de la siguiente manera. Él empezó a hacer lo que Dios le estaba mandando, pero uno de los datos bien interesantes es que él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos. Amén. Entonces, aquí podemos ver que este rey extendió su mano y agarró un cetro, y ese cetro era para comenzar a gobernar, para comenzar a reinar. Entonces, esto es lo que nos hace falta a nosotros como varones. Señor, aquí está mi mano seca, le extiendo, deposita esa autoridad para comenzar a reinar y quitar todos esos lugares altos, para quitar todas esas imágenes. Todo aquello que está como los lugares altos, Lurisa. Todo aquello que está como idolatría, ¿sí? Un día mi esposo fue mi lugar alto, ¿sí? Y el Señor lo tuvo que tumbar, ¿sí? Lo tuvo que quitar. A ver, ¿qué? Entonces, y yo no lo entendí hasta que me lo dijeron. Y fue algo muy fuerte para mí darme cuenta de eso, de decir, sí es cierto, o sea, yo lo estaba idolatrando, yo estaba viendo en él, yo quería ver en él aquel papá que me abandonó, aquel papá que no me cuidó, todo aquello que yo no tuve, yo quería que él me lo diera. Pero yo tenía la mano seca. Entonces, no, y aparte, no es al 100 tu responsabilidad el darme un amor del Padre, porque para eso está el Señor. Amén. O sea, su responsabilidad o nuestra responsabilidad es amarnos como pareja, como matrimonio, ¿sí? No suplir todo aquello. Entonces, cuando yo me di cuenta que él era mi lugar alto, ¿sí? Entonces yo lloré mucho. Primero me decepcioné de él y luego me decepcioné de mí y dije, no puede ser esto posible. Entonces yo fui delante del Señor y le dije, Señor, perdóname porque yo no me di cuenta que yo estaba haciendo esto,
¿sí? Y te doy gracias porque tuvo que pasar esto para darme cuenta de lo que yo estaba haciendo, de lo que estaba atesorando mi corazón, que no era correcto, porque lo correcto es que Dios habita en nuestro corazón primeramente, amén. Entonces, eso fue algo muy, muy fuerte para mí y que me dolió demasiado y que fue un golpe, un shock, un darte cuenta de todo eso y muchas de las veces es lo que hacemos. Nosotros idolatramos a nuestra pareja, idolatramos a nuestros hijos, idolatramos a nuestros padres, cuando eso no, pues no es correcto, no Amén. viene de Dios. Entonces aquí el rey Ezequías fue una de las cosas que hizo. Comenzó a quitar los lugares altos, pero también otras de las cosas bien interesantes, que llegó un momento en que cuando el rey Ezequías comenzó a gobernar, comenzó a hacer las cosas conforme a lo que Dios había puesto en su corazón, dice también que se levantó un rey. Este rey, el rey Sennacherib, se levantó y él quiso introducirse y quiso hacer destrozos ahí. Y una de las cosas que hizo el rey Ezequías, dice en segundo libro de Crónicas 32:30, dice: este Ezequías cubrió los manantiales de Gijón. Y luego dice, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado en todo lo que hizo. Entonces, los manantiales de Gijón, bueno, pues es que este río venía de allá desde el Edén, desde donde estaba el primer matrimonio que Dios había puesto en la tierra. De allá venía esos manantiales, pero dice que él comenzó a cubrir los manantiales. Ahora, aquí la palabra de Dios en Proverbios 10:11 dice: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Y es que muchas de las veces esto, y lo dice el 12, dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. La boca del justo es un manantial. Pero aquí, ¿esto qué quiere decir? Que muchas de las veces nosotros como matrimonio nos herimos. Entonces si ese manantial que está saliendo de aquí, porque Gijón quiere decir combate, él cubrió los manantiales del combate. Entonces el empezar a cubrir ese manantial es como que si de aquí pudieran salir palabras hirientes, palabras combatientes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Nada más lo cubro, Señor, sé tú en mi esposa, Señor. Comenzar a soportar la ofensa, comenzar a soportar todo aquello que se pueda levantar en contra del matrimonio. Hace años él me dijo: es que te tengo que soportar, pero me lo dijo así y yo me sentí tan mal, y luego ya nada más, ahora sí que como el gatito de Shrek, así los ojos. Amén. Dijo: es que no me malentiendas, o sea, yo te tengo que soportar porque dice la palabra, soportándose los unos a los otros. Dije, bueno, pues ya no me sentí tan mal, ¿verdad? Pero sí es cierto. Y esta situación, pues podemos ver que ese manantial que puede salir de la boca, puede salir lo justo, pero también puede salir lo injusto. Pero aquí en segundo libro de Reyes 2:20 dice: entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. ¿Esto cómo lo podemos aplicar en el matrimonio? Bueno, que si de esos manantiales está saliendo algo que nos puede estar dañando, la respuesta está en Colosenses 4:6. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Entonces, que le aviente sal a la boca de mi esposa, ¿no? Lo podemos entender así, pero no, o sea, es que Dios nos habla de muchas maneras, amén. O sea, que soportemos, que cubramos, como aquella enseñanza que nos enseñó una vez el pastor Juan: hay que cubrir la desnudez, amén. O sea, te vamos a cubrir este manantial que está aventando cosas que no, pero también este manantial puede mandar cosas justas, amén. Entonces, también la palabra de Dios nos habla que, a ver, permítanme tantito. En Proverbios 16:22, sí lo leí, Proverbios 16:22. A ver, ese lo lees tú, si esta no la traigo. Proverbios 16:22, aquí nos habla de otro manantial que hay que cubrir en el matrimonio.
Dice, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Hasta ahí, cubrir el manantial, cubrir el entendimiento. Dios a mí me puede dar un entendimiento, pero a mi esposa le puede dar un entendimiento diferente. ¿Y esto qué nos habla? Muchas de las veces nuestras esposas nos aconsejan y nos dicen, por ahí no, porque también ese manantial que hay que cubrir el entendimiento. Amén. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que hay que cubrir el entendimiento, hay que cubrir el consejo. Hay que atender el consejo que nos puede dar nuestra esposa. Y el darle esa cobertura es decir, está bien, te apruebo lo que me dices, lo voy a poner por obra, a ver qué pasa. Eso es mejor a escuchar, te lo dije. ¿Sí o no? O sea, porque muchas de las veces no cubrimos ese manantial del entendimiento de nuestras esposas y no hacemos caso a ese consejo. Que volvemos a lo mismo, es de aquí para allá y de allá para acá. O sea, muchas de las veces nos pueden decir, por ahí no, y ahí Amén. Vamos nosotras, por ahí. Y una de las cosas que hizo este rey, dice que desvió las aguas hacia el oriente. Amén. Perdón, hacia el occidente. Y es que estos datos es bien interesante porque nos lleva otra vez a lo mismo. O sea, el comenzar a llevar ese manantial a este punto cardinal es al oeste. ¿Y qué es lo que sucede en el oeste? Es el lugar a donde se mete el sol. ¿Y qué nos aconseja la palabra de Dios? No se ponga el sol sobre vuestro no. O sea, conducir eso a no molestarnos, a que si ya me dieron un consejo, está bien, lo voy a poner por obra, pero no me voy a enojar. O sea, es como la palabra de Dios nos habla que hay que conducir esas aguas. Ahora, dice que este rey, dice que cuando comenzó a desviar esas aguas, dice que hizo un túnel, lo enseñan los libros de historia, que hizo un túnel y comenzó a desviar las aguas, porque iba a llegar este rey Sennacherib a empezar a atacar ahí, y él lo primero que hizo fue cubrir los manantiales. Entonces esto nos habla de que esto es un trabajo interno, es un trabajo interno que tenemos que tener como matrimonio, amén. Y aquí la palabra de Dios, pues Sennacherib llega y ataca, vamos a decirlo así, que este Sennacherib es algo que va a atacar, él ataca las cisternas, él ataca aún a las manos secas, amén, porque dice la palabra de Dios en 2 de Reyes 19:36, dice, Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hicieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en lugar de Esar, ¿cómo dicen? De Esar Adón y su hijo. Dice que lo mataron sus hijos. O sea, él regresó a Nínive. Y fíjese cómo dice la palabra de Dios. ¿A dónde se fue este rey? Dice Jonás 4:11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿A dónde va Sennacherib? Una vez que ya se cubre eso, ¿a dónde se va? A donde no se sabe discernir, donde no hay entendimiento, donde no ha habido ese entendimiento de que con esta mano haces esto y con esta mano tienes que agarrar ese vaso frágil. Amén. Y curiosamente aquí en Nahum 2:8 dice, fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen, dicen, deteneos, pero ninguno mira. ¿A dónde se va Sennacherib? A donde no hay discernimiento de la mano derecha ni de la mano izquierda. ¿Se va a dónde? A Nínive, donde Nínive era comparado con un estanque. Ahora, recordemos que Ezequías cubre esos túneles, él fue obediente, él atendió tal vez al consejo que se le estaba dando en su momento, ¿sí? Y toda esa agua que fue desviada hacia adentro de la ciudad, pues ¿a dónde empezó a proveer? Pues a toda la ciudad, ¿verdad? Ya no tenían el temor de que llegara Sennacherib y lo tapara o lo atacara, porque si Sennacherib se quedaba con toda esa agua de fuera, pues adentro iba a haber la sequía, iba a haber otra destrucción, iba a ser algo más fuerte, ¿verdad? Entonces, en ese momento, Ezequías atendió eso y cubrió esos manantiales, ¿verdad? Amén. Es lo que nosotros debemos de hacer. Luchar contra Ezequías, amén. Luchar contra Sennacherib y luchar junto con Ezequías, ¿verdad? De comenzar a cubrir esos manantiales. Ahora, ya para terminar, en Lucas 13:1, aquí nos habla
de este Poncio Pilatos. Amén. Muchas de las veces leemos de Poncio Pilatos, pero aquí él nos arroja unos datos bien interesantes, la palabra de Dios de Poncio Pilatos. Dice la palabra de Dios, Lucas 13:1. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Amén. Entonces, mis hermanos, resulta que todas esas manantiales de Gijón desembocaban en el estanque de Siloé. El estanque es desembocar, pues que llega a un fin, ¿verdad? Que fin. Llega ahí, o sea, ahí termina el curso de ese... Ahí terminaban esos manantiales que se habían cubrido. Ahora, aquí la palabra de Dios nos enseña que Pilato comenzó a construir una torre, y esa torre estaba cercana del estanque de Siloé. Esto que nos enseña la palabra de Dios, pues Pilato no tenía a Cristo. En eso entonces que se estaba construyendo esa torre, tal vez no se escuchaba que iba a venir el Mesías, pero no estaba el Mesías presente. Yo puedo estar construyendo tal vez un acueducto o algo para comenzar a transportar esas aguas, amén, pero si Cristo no está en mi vida, mi trabajo va a ser en vano, amén. Y es que Poncio Pilatos tenía un gran potencial. Dice en Mateo 27:19, dice: y estando él sentado en el tribunal, fíjense bien lo que dice ahí, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo. La mujer, una mujer dando consejo, amén. Dice: porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. O sea, una mujer que tenía sueños, una mujer que tenía consejo para darle a su esposo. Y podemos ver que un Poncio Pilatos que tenía esa autoridad, él tenía ese cetro en su mano. Aunque la palabra de Dios no nos dice cómo trataba a su esposa, pero quiero imaginar que ahí se compaginaban, porque hasta lo que leemos más adelante dice que él se lavó las manos. O sea, él tenía esa movilidad en sus dos manos. Nunca la palabra de Dios nos dice: Poncio Pilato se lavó una mano porque la otra la tenía seca. No, o sea, Poncio Pilato le obedeció a su esposa porque escuchó el consejo. O sea, una esposa que tenía sueños, una esposa que tenía consejos, amén. Pero podemos ver a un Poncio Pilatos que en un tiempo atrás, amén, quiso construir algo al lado de donde desembocaban esas aguas de combate, y fue destruido y fueron muertos 18 hombres. Y curiosamente la palabra de Dios nos habla que las obras de la carne son 18. Muchas de las veces las obras de la carne se levantan al lado de ese Siloé, amén, de esas aguas que en un tiempo atrás decidimos darles esa cobertura, de comenzar a hacer lo que Dios nos está mandando. Al lado de donde desembocan esas aguas del río Gijón, que es el Siloé, ahí siempre se va a levantar una torre. Y si no nos ponemos cuidadosos, no van a morir esos 18 hombres. ¿Por qué? Porque esos 18 hombres, vamos a decirlo así, tal vez pueden representar las obras de la carne, que son 18 obras de la carne. A veces en el matrimonio hay celos, iras, contiendas, disensiones, todas las obras de la carne. Entonces hay que estar bien atentos, amén, a derribar esa torre que se puede levantar. Yo le comentaba a César, le digo, me imagino que ellos como matrimonio sí tenían la comunicación o la confianza, ¿verdad? Porque ella aquí dice que le manda decir, ¿sí? Entonces, para que ella pasara el mensaje, pues tuvo haber que tenido un pase directo, porque recordemos cuando Esther, pues ella tuvo que ponerse en ayuno, ella tuvo que ponerse en oración para poder ir a presentarse delante del rey, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se fijan ahí todavía no había una unión, no había todavía un matrimonio al 100 entre ellos. Entonces me imagino yo que esto sí lo tenía Poncio Pilato con su esposa para hacer un pase directo, ¿verdad? De mensajes, de simplemente, o sea, si él estaba reunido, pues ahí le va el consejo.
que llegue a tiempo. Y muchas de las veces así somos nosotras. Oye, fíjate que esto que estoy viendo no es así o es asá, ¿sí? Pero ya está en nosotros o en ellos el atender o no el consejo que nos está dando nuestro esposo o nuestra esposa. Entonces, esto se soluciona de esa manera, hermanos, extendiendo nuestra mano y decirle al Señor: Señor, pues aquí estoy. Dame lo que me hace falta, dame lo que me hace falta a mí primeramente como mujer, como varón, para poder ponerlo por obra, para suplir aquellas necesidades, para empezar a mojar esa tierra que ya se estaba secando, para poder reparar ese vaso que yo consciente o inconscientemente lo he hecho, porque muchas de las veces también como matrimonio, le voy a decir, hasta el cabo le va a doler, le va a poder o se va a enojar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno busca la manera de pelear un ratito, ¿verdad? Entonces, también por entretenimiento. Entonces, sí debemos de ser muy cuidadosos y muy prudentes en todo lo que salga de nuestra boca, porque así como dice la palabra que nosotros somos vaso frágil, también hay hombres que son vaso frágil. Pero no me apuntes. Le hace así. No, es que le estoy haciendo así. Te creas. Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado con eso y debemos de aprender a extender nuestra mano para que el Señor nos dé y también para nosotros dar. Amén. Para nosotros dar eso que el Señor nos ha dado y ser testimonio para más personas que vengan, para más personas que estén pasando por lo mismo que tú. Muchas de las veces a mí me pasó en este proceso que hay una persona que me busca, me pregunta, me pide consejo y yo decía: Señor, pero es que ¿cómo le puedo dar yo consejos si yo estoy pasando en esto? Pero hay una cosa muy importante: cuando tú le hablas de la palabra a otra persona, se edifica ella y te vuelves a edificar tú. Entonces es por eso que siempre debemos de estar con ese carbón encendido en nuestros labios. Es por eso que nosotros no debemos de descuidar nuestra intimidad con el Señor, porque si la descuidamos, pues nada fluye. Entonces debemos de estar muy conscientes y muy apercibidos a eso. Solamente usted sabe cuál es el área seca que hay en su matrimonio, cuál es esa mano seca que está dentro de su matrimonio, y les invitamos a que pensemos y que reflexionemos. A veces se nos dice, se lo llevan de tarea y como matrimonio van a hacer eso y van a hacer lo otro, pero muchas de las veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque primeramente la sequedad está en nosotros. Está hasta aquí y no la queremos soltar. Entonces nada más hay que extender nuestra mano para que el Señor empiece a trabajar en nosotros y siga trabajando con nuestro matrimonio. Amén. Amén. Y ya para irnos, ya pues aquí donde desembocaban esas aguas, en el en el estanque de Siloé. Y en el estanque de Siloé, pues ¿qué pasó ahí? Que Jesús sanó ¿a quién? A un ciego. Entonces, ¿cuál es el fin de esas aguas? De que sea sanada no solamente nuestra mano seca, sino nuestra ceguera. ¿Por qué? Porque Dios nos va a abrir los ojos y nos va a revelar en qué más áreas estamos secos. Dios nos va a revelar dónde más nos falta ver, en qué le estamos fallando en nuestro matrimonio. Amén. Y ese es uno de los fines de cubrir los manantiales de Gijón para que lleguen a salvo al Siloé. Y que Dios haga uso de esas aguas para sanar nuestra vista, amén, y sanar nuestra mano seca. ¿Por qué? Porque Dios todavía va a depositar sueños en esas cisternas. Dios va a seguir restaurando esos vasos frágiles, esos vasos fisurados, amén. Pero también Dios quiere llevar a la mujer a que sea un manantial, amén, un manantial de vida, amén. ¿Por qué? Así como le dijo a la mujer samaritana, amén, que le dijo, dame de beber, la quería llevar a otro nivel, amén. Pero Dios es bueno y sigue hablando a nuestras vidas. Ahora, algo que nosotros, tuvimos que aprender fue, ya ven que hay una cita bíblica que dice que a la mujer no le es permitido enseñar. Entonces, eso era también una parte que había en mi marido. Entonces, sí, gracias a Dios, el Señor habló con él. Yo recuerdo que cuando nosotros empezamos a asistir a Pan de Vida,
Bueno, nosotros para empezar veníamos de un lugar donde es muy marcado que la mujer no debe de predicar, no esto, no lo otro, no nada, ¿verdad? Entonces cuando nosotros llegamos a Pan de Vida, como a los 2 domingos, le tocó predicar a una hermana y yo dije, santo Dios de mi vida. Y yo me acuerdo que cuando se acabó la reunión, yo le dije al pastor, estaba el pastor Lázaro, César y yo, digo, pastor, pues le pido que nos apoye orando, ¿verdad? Para que si es del Señor, nosotros nos quedemos aquí, si no, pues que nos ponga en un lugar. No, que sí. Y acabándole de decir eso, le dice César, bueno, pastor, nos vemos el otro domingo. Y yo me quedé así, dije, órale. Y ese día él me dijo, es que yo entendí que ni el hombre ni la mujer deben de predicar, es el Espíritu Santo hablando a través de quien Él quiere usar. Y dije, bueno, gloria a Dios. Y de eso hace 8 años. 8 años y aquí seguimos, amén. Seguimos, amén. Pues gloria a Dios. Gloria a Dios, le damos gracias al Señor por su palabra, amén. Amén. Y pues esto es todo, Dios les bendiga.